Hola, queridos amigos, estamos nuevamente en Actualidad Vital, el lugar donde compartimos los hechos más decisivos. El día de hoy tenemos a un invitado verdaderamente de excepción, y ese invitado de excepción es don Carlos Paz. Carlos Paz, escritor y analista político, y uno de los intelectuales más contracorrientes que podemos encontrar en España. Mi querido Carlos, gracias por aceptar la invitación. Pues buenas tardes, un placer estar con vosotros y además tengo la suerte de contar con tu amistad. Gracias, mi querido Carlos. Mi querido Carlos, pues vamos a entrar nuevamente en materia. Hay una serie de situaciones en España que se han dado a raíz de las elecciones del día 28, que nos han dejado a todo mundo atónitos con lo que ha sucedido. Hagamos una recapitulación. El CIS, el Centro de Investigación Sociológica de España, había determinado que prácticamente las elecciones las había ganado ya el nuevo Frente Rojo. La izquierda ya era prácticamente la dueña del espectro político español. Y bueno, la tosuda realidad nos demuestra que eso no fue de esa manera. La izquierda ha perdido en una forma arrolladora, y parece que esos cálculos del CIS pues no estuvieron bien fundamentados. Eh, ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, mi querido Carlos? Aquí en España ya todo el mundo sabe que este centro sociológico, el CIS, que está en manos del señor Tezanos, está al servicio del Partido Socialista. Con dinero público llevan realizando desde hace muchos años encuestas de todo orden, pero sobre todo políticas al calor de elecciones, de comicios, y no es que no acierten, es que sistemáticamente lo que hacen es dar la sensación de que el Partido Socialista, el partido en el gobierno y sus socios, los separatistas, grupos terroristas, Podemos, tienen mucho más respaldo popular y social del que tienen luego en verdad. Podemos ha desaparecido prácticamente y en aquella encuesta le daban unos resultados bastante loables. El Partido Socialista se ha hundido estrepitosamente y hasta el último día este CIS ha estado defendiendo que tenía una serie de puntos, 2, 3 puntos por encima del Partido Popular, de la derecha. No es un equívoco, sino que sistemáticamente llevan años mintiendo intencionadamente con dinero público. Es terrible lo que nos comentas, Carlos, porque, bueno, es que no nada más fue una victoria puntual de la derecha. No, no, aquí lo que estamos viendo es que el PP gana una mayoría abrumadora en autonomías. Lo estoy viendo en este momento como Extremadura, Aragón, La Rioja, Cantabria y posiblemente aún Canarias. ¿A qué atribuyes tú este triunfo de la derecha? Un triunfo que, bueno, nos damos cuenta de que la situación en España está muy mal, pero de una forma tan arrolladora, ¿a qué se debe? ¿Qué fue lo que sucedió en España? Yo creo que sobre todo eran unas elecciones municipales y regionales, pero lo que, como se ha entendido, como la gente de manera mayoritaria ha entendido estas elecciones, era para castigar el gobierno socialista de España de Pedro Sánchez. En ese sentido, la gente se ha lanzado a votar lo que más en contra con posibilidades de ganar existían, que era el Partido Popular y el Partido Vox. Quiero recalcar también que ha habido un tercio de abstención, que muchas veces las democracias no se fijan en estos datos porque no les interesa, pero un ¿Cierto? tercio de la población española no ha ido a votar, es decir, no le interesa, y este es un dato que se repite sistemáticamente, no le interesa a un tercio de la población nada que tenga que ver con elecciones de partidos políticos. Pero vamos, resumiendo y respondiendo a lo que tú me has preguntado, han acudido en masa para votar en contra de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es ya un cadáver político, es una persona obsesionada con agarrar al poder. Gentes del Partido Socialista históricas le han pedido que se vaya y él ha adelantado las elecciones al 23 de julio para ver si puede salvar los muebles y hundir a sus socios de la izquierda. Lo lógico es que él no se presentara porque el resultado ha sido abrumador en contra de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez va a intentar todo lo posible por seguir en el poder. Es increíble, Carlos, de que partidos como Podemos, que tenía una fuerza en el electorado de izquierda, prácticamente ha quedado desaparecido en estas elecciones. Fue una derrota estrepitosa la que tuvieron. Y Ciudadanos, que era ese centro izquierda que se manejaba en ese espectro político, también desaparece. Se están yendo.
y queda solamente Vox, que con un paso constante pero firme sigue teniendo una base que se está ampliando. El bipartidismo tradicional de PP y PSOE parece que va a contar con esta nueva tercera figura que es Vox. ¿Tú crees que Vox vaya a tener algún desarrollo más impresionante del que ya se ha visto en la actualidad? ¿Va a tener algún tipo de relevancia en un futuro? O, bueno, sabemos que es parte obviamente del sistema, es parte del mismo sistema democrático, pero ¿qué es lo que hace diferente a Vox de un PP, por ejemplo? Pues como tú dices, en España no hay lugar para ese centro. Todos los partidos que se han presentado como centristas han ido desapareciendo. Esto empezó desde el principio de la democracia con UCD. Ya no existe Ciudadanos. De hecho, hoy ha comunicado su máximo responsable, Inés Arrimadas, que no van a participar de estas elecciones generales. Es decir, están reconociendo que han desaparecido. Podemos va camino de seguir la ruta establecida por Ciudadanos y desaparecer. En Madrid no tiene ningún respaldo ya, en Galicia, en muchas zonas de España no tiene ningún respaldo Podemos, y la explicación para mí es que pudieron engañar y embaucar a muchas gentes bien intencionadas, puesto que se presentaron con promesas muy loables dentro de un desencanto social que existía en España, pero hemos visto que han ido traicionando todo lo que prometieron. Todo lo que prometieron no lo han cumplido y se han limitado. Todavía existe a día de hoy ministerios en manos de Podemos, y lo que están haciendo es aplicar la Agenda 2030, esa agenda antihumana, que lo que quiere es cambiar al ser humano, implantar una serie de cosas enteramente horrendas, y esto lo ha visto la gente y les ha retirado su apoyo. Las gentes de izquierdas de verdad no apoyan a Podemos, sino todo lo contrario. Yo creo que Podemos ha sido la gran traición a la izquierda. Y se fundaron los dos partidos. Para mí Ciudadanos lo creó las grandes empresas, el IBEX 35, y Podemos se lo creó también ese sistema político que tenemos para contentar a las gentes de extrema izquierda, puesto que en aquellos momentos había algaradas en las calles, y era para soportar ese bipartidismo. Ahora que han caído esos dos partidos, volveremos al bipartidismo, que es lo que quiere la democracia. Sí es verdad que Vox, que surgió al poco, un tiempo después de Podemos, es el único partido de estos nuevos que siguen manteniéndose y siguen creciendo. Vox ha dado un paso adelante tremendo en muchísimas zonas en donde no tenía representación. Yo creo que todavía no han tocado techo, su techo está muy lejos, y depende de cómo funcione Vox, porque dentro de Vox hay diferentes, lo que de una manera cursi se llama sensibilidades, hay familias, ideas diferentes, hay gentes que sí tienen un sentido de la justicia social muy profundo, pero hay otros que son liberales, que son la mayoría. Si sigue la ruta del liberalismo, Vox empezará a perder seguidores y votantes, pero si la fuerza dentro de Vox que quiere una mayor justicia social se impone, o por lo menos guarda las cotas que tiene hoy de poder, el techo de Vox está muy lejos. Muy interesante lo que nos comentas, Carlos. Podemos darnos cuenta también de que esa gente, retomando nuevamente el caso de Podemos entró ya al gobierno. Podemos ha Sí. estado dentro de lo que es el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, y nos damos cuenta, por ejemplo, de que ese ministerio de igualdad que tienen, que realmente es un ministerio de adoctrinamiento de lo que es la ideología LGTB, han sido millones de euros los que se están gastando, son millones de euros de los que disponen, pero realmente hemos visto una serie de tonterías, como lo que es la ley del CSI, que ha dejado a cientos de violadores y de agresores sexuales fuera en la calle, que es algo que es aberrante, es una aberración. Ese ministerio que supuestamente estaba para evitar que sucediera ese tipo de situaciones, lo que está haciendo es enteramente lo contrario, está poniendo gente que son peligrosos psicópatas sexuales en la calle. Tenemos una ley de memoria democrática, por ejemplo, que eso está llegando en contubernio junto con lo que es el PSOE, en la cual la profanación de cadáveres parece que ya es un deporte nacional en España. Ya eso nos retrotrae, podemos hacer ahí un seguimiento a lo que es lo que sucedió en la Guerra Civil Española, donde se profanaban cadáveres, y esta situación pues está empeorando.
¿Tú qué piensas que nos indica todo esto que hace la izquierda? El Ministerio de Igualdad tiene como presupuesto cientos de millones de euros, un auténtico dineral, y a lo que se dedican son a tonterías como ponerle faldas a los semáforos, a cambiar las señales con eso que se llama perspectiva de género, que es un auténtico invento, a adoctrinar en los colegios cosas que tradicionalmente y cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende que no son cuestiones para enseñar a niños pequeños, cuestiones sexuales estoy hablando. Además, si ahondamos en la cuestión del terreno sexual, se están dando el caso de que cosas que antes podrían haber sido catalogadas como corrupción de menores ahora son legales. Y luego una serie de leyes, como te he oído decir, como la Ley de Memoria Democrática, que es recrear la historia al gusto de los que perdieron, en el caso de España, la guerra civil. La historia es la historia hay que estudiarla, hay que revisarla, hay que profundizar, seguir investigando. Es como rama de la ciencia que es, pues no está sujeta a unas verdades dogmáticas irrevisables. Todas las leyes, las matemáticas también, toda cuestión científica está sujeta a la revisión y al estudio constante. Pero esta ley lo que pretende y está haciendo es que se diga quién fueron buenos, quién fueron malos, de qué no se puede hablar. Se están retirando estatuas, monumentos que son parte de la historia. La Guerra Civil Española terminó el año 39, ya hace tiempo, y entonces ya ha pasado a formar parte de la historia y por lo tanto serán los historiadores los que se tengan que encargar de estudiar esto. No se puede legislar la historia a golpe de decreto. También te has hablado de la profanación de cuerpos. Se exigió, se obligó por decreto a trasladar los restos mortales del anterior jefe del Estado, de Francisco Franco. Hace unas semanas se obligó a exhumar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y esto y otros muchos generales, por ejemplo, de la Guerra Civil, de Queipo de Llano en Sevilla, y esto atiende a un revanchismo histórico enteramente injusto, por un lado, alucinado, por otro lado, revanchista y de odio, y que no atiende a justificaciones históricas ni de ningún orden, a no ser que estas gentes que no han vivido la guerra civil, lógicamente, y que ya se llegó en su momento, en tiempos de Franco y en tiempos de la democracia, a una verdadera reconciliación nacional, a volver a abrir heridas, a imponer una visión de la historia, y esto solo atiende al odio que anida en las mentes de algunas personas que rigen los destinos de España. Pero bueno, tal parece que el comodín de Franco que ha utilizado permanentemente Pedro Sánchez ya no está funcionando tanto. Parece que ya la sociedad española ya también está cansada de llegar a ese extremo en que tanto han querido estirar la liga, que pues han acabado por romper. El cordel ya se ha roto, porque una sociedad no puede estar en una polarización tan total, tan completa como ellos pretenden. ¿Tú crees que eso también fue parte de la debacle que llevó al Partido Socialista a tener una pérdida de votos tan masiva? Porque bueno, en todo el tiempo que ha ocurrido desde que llega la transición española, la izquierda no había tenido una derrota tan completa, tan total, tan frontal como la que ha tenido actualmente. ¿Crees que en parte se ha debido a eso también? Los desastres del gobierno de Sánchez, por un lado, se pueden explicar con este tipo de leyes que no le importan a nadie. Lo que le importa a las gentes de España, de México o del Japón son tener una vida segura, asegurada, con un trabajo asegurado y que tus hijos vivan bien. Básicamente esto es lo que le interesa a la gente. Se han empecinado en ese tipo de leyes que no conectan con el sentir mayoritario del pueblo español. Pero además hay que saber que hay un trasfondo económico malísimo en España con una subida de los alimentos que está impidiendo a centenares de miles de familias a subsistir. Se está muy mal económicamente, y luego en todo orden de cosas, en cuestiones de materia de política exterior, España está trabajando en favor de Marruecos y en detrimento de nuestro propio país. Y todo esto está enfadando muchísimo al pueblo español. El pueblo español está harto de que esté Sánchez. Luego podríamos hablar de si lo que viene va a solucionar algo, pero en lo que concuerda la mayoría del pueblo español es que Pedro Sánchez tiene que dejar de ser presidente de España cuanto antes. Lo que nos podemos dar cuenta entonces es de que en esta votación, más que un voto a favor de Vox o del PP,
estamos viendo un voto de castigo hacia Pedro Sánchez y hacia lo que es la izquierda en general. Pedro Sánchez ha comentado de que se va a dar vivienda popular, algo que nunca han hecho. Están hablando de dar miles de casas para que la gente pueda tener un lugar en donde vivir, en donde poder desarrollarse. Eso lo va a poder lograr en estas escasas semanas que son para las votaciones. Evidentemente no. No se han hecho casas para nadie. Muchas veces lo que se está haciendo en España es, por ejemplo, con determinados hospitales, quitar la placa de cuando fue fundada y lo reinauguran ellos, diciendo que ese hospital ha sido hecho por ellos. Es de auténtica vergüenza. En materia de vivienda, no se han, en Madrid o Barcelona es ridícula la cantidad de casas sociales que se han hecho, si es que se ha hecho alguna. A mí no me consta que en Madrid, que es mi ciudad, he visto ninguna edificación social de ese tipo de viviendas. El problema de la vivienda en España es horroroso. A la gente, una pareja joven se le hace imposible entrar a tener la posibilidad de adquirir una vivienda. Y en este tiempo que queda mes y medio, va a ser imposible, lógicamente. Se han ido prometiendo muchas cosas a la gente, la renta mínima vital, de darle un dinero a la gente, no se ha podido hacer. Dieron mucho también, hicieron mucha propaganda para poder dar dinero a gentes que no se podían valer por sí mismos. Al final no se pudo dar tanto dinero porque España está vilipendiando el dinero, está dilapidando el dinero en otras cuestiones como, por ejemplo, el mantenimiento de las comunidades autónomas, que cuesta un dineral y que la propia Unión Europea nos dice que a ver si vamos dejando esa cuestión porque está destrozando las arcas del Estado. Se están gastando el dinero en auténticas tonterías, en esos ministerios de los que hablábamos y en el mantenimiento de una clase política que sale carísima a los españoles. No va a dar tiempo en este mes y medio a que hagan absolutamente nada. Pues como dice el proverbio popular, mi querido Carlos, el prometer no empobrece. Y bueno, nos damos cuenta de que estos gobiernos de izquierda pues se especializan precisamente en ello, en prometer mucho, pero no cumplir nada. Sí. Lo que también estamos viendo es el problema de la ocupación que se tiene en España. Para nuestros amigos que no estén familiarizados con el término, un ocupa en España es la persona que entra ilegalmente a un piso, a una vivienda, y se apodera de ellos, la ocupa, y las leyes en España son tan laxas a ese respecto que en cualquier país decente del mundo, hablamos por ejemplo de Estados Unidos, si alguien intentara entrar en un piso en Estados Unidos, en una casa, en menos de 5 minutos llegaría la policía y sacaría a punta de golpes al invasor. Claro. Eso es como opera. En España nos damos cuenta de que no nada más el ocupante tiene toda la prioridad al momento de estar sobre el legal propietario del inmueble, sino que todavía llegamos a aberraciones en las cuales el propietario tiene que pagar el agua y tiene que pagar la luz para que pueda vivir el ocupante ahí. Eso es aberrante, mi querido Carlos. Eso se está produciendo, lo que estás diciendo. Otra vez más, entendemos la importancia del lenguaje. Se les llama ocupas, pero son delincuentes. Son gente que están usurpando una vivienda a otra persona. La izquierda es la que está favoreciendo todas estas medidas para que esos ocupas, esos delincuentes que sustraen viviendas a los demás, puedan tener permiso para estar 1 o 2 años hasta que se dilucide en un juicio y, como tú muy bien dices, en otros países tardan 5 minutos, lo que tarde la policía en venir. Es inconcebible que podamos estar explicando y nos estén viendo cualquier país de habla hispana y puedan entender que lo que estoy diciendo es verdad, que entre una persona en tu casa, estando tú fuera por lo que sea, y cuando vuelvas tú no puedas entrar en tu casa y tengas tú la obligación de pagar la renta, el agua, la luz, lo que haga falta, y él nada, y que esto se resuelva en 1 o 2 años. Es una auténtica vergüenza que parte de la izquierda está manteniendo esto. Increíble. Mi querido Carlos, estamos viendo que Pedro Sánchez ha dado el golpe en la mesa y está convocando a nuevas elecciones en un lapso breve. Esto yo lo puedo observar como una maniobra desesperada, una maniobra de que ya no tiene campo de maniobra para poder hacerlo, pero ¿tú a qué atribuyes esta decisión tan intempestiva de convocar elecciones cuando que todavía no se debía de hacer?
Las elecciones estaban previstas, no había fecha, pero el plazo era en torno a diciembre, enero del año que viene. Todo este año 2023, el gobierno podía seguir en el poder. Después del batacazo de las elecciones de este domingo, se ha visto impelido el presidente a adelantarlas. Las ha adelantado a julio, al verano, cosa que nunca en España ha habido elecciones en julio o en agosto. La gente pues se va de vacaciones, se va a su pueblo, a donde quiera, y esto dificulta que mucha gente vaya a poder votarlo. Va a subir el voto por correo, y si me preguntas por qué creo que se va a producir este adelantamiento, porque se ha producido este adelantamiento, es para mí por dos cosas. Una, para intentar salvar los muebles, ve que cuanto más tiempo pase, mayor desgaste va a pasar a su gobierno, y por lo tanto se va a traducir en un mayor castigo electoral. Yo creo que las personas importantes dentro del Partido Socialista le han presionado para adelantarle, e incluso me dicen que han pedido que no sea él el candidato y se retire, cosa que no va a pasar. Y la tercera explicación, la tercera causa para mí es porque precisamente habiendo visto que sus aliados han bajado, los nacionalistas catalanes, Podemos, quiere que en estos, adelantando los comicios, el Partido Socialista se presente como el voto útil de la izquierda, intentar aglutinar en su formación todo el voto de la izquierda posible. Interesantísimo. Y bueno, un último punto, mi querido Carlos, con respecto a lo que es el fraude electoral, el posible fraude electoral, mejor conocido como el pucherazo en España. ¿Tú crees que en un caso desesperado Pedro Sánchez pueda recurrir a ese truco de utilizar el voto por correo, por ejemplo? Algo que sucedió precisamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, el tipo de fraude que se llevó a cabo, que fue magistral la forma en la que se hizo, debo de reconocerlo, fue a través de un fraude electoral llevado a cabo a través de lo que es el voto por correo. Se presta, el sistema se presta para que ese tipo de situaciones se dé. ¿Tú crees que en España podría llegar a darse una confluencia de eventos que nos permitiera llegar a un fraude electoral que a todas vistas sería notoriamente para desprestigiar a su gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto ya está bastante desprestigiado? Precisamente por ser el adelanto de esa fecha de elecciones en julio, se va a producir una mayor cantidad de voto por correo. El miedo que hay es que exista ese fraude electoral a través del voto por correo. En Estados Unidos, como has dicho muy bien, se produjo, y en Austria se tuvieron que repetir las elecciones hace 5 años, 6, porque se demostró que hubo fraude electoral. Es decir, se puede dar el fraude electoral. Y si me preguntas si es capaz de hacerlo el Partido Socialista o Pedro Sánchez, te diré que es posible. Yo creo que Pedro Sánchez es una persona obsesionada con el poder, que va a hacer todo lo posible por seguir en el poder. Políticamente se dice que ha estado muerto políticamente y ha resucitado varias veces, y es posible que se agarrase a todo lo posible. Y siendo esto posible, yo no descarto que pudieran pensar hacer algo de esto. Pues mi querido Carlos, te agradezco muchísimo toda esta explicación que nos has dado sobre la realidad española, lo que sucedieron en estas elecciones de mayo. Y si no tienes inconveniente, me gustaría invitarte para que una vez que pasen las elecciones siguientes, pues nos puedas dar tus comentarios para acerca de qué es lo que ha sucedido. Pues perfectamente, sería un placer. Yo voy a estar ahora unas semanas por Oriente Medio, que sabes que es lo que me gusta. Volveré y en julio estaré aquí, con lo cual me presto a lo que vosotros creáis conveniente. Perfecto, mi querido Carlos, te agradezco muchísimo nuevamente. Y mis queridos amigos, decimos lo que siempre cerramos esta emisión diciendo que, usando el término latino de si vis pacem para bellum, si queremos prepararnos para la paz, debemos de tener la guerra siempre presente. Queridos amigos, un abrazo. Adiós.